Hoy le he pedido a Ramón Kenaifati que nos traiga la palabra. Y ustedes saben que yo he venido enseñando epístola. Y me faltan algunas. Entre ellas la epístola de Pablo a Tito. Recuerden que le escribió a Timoteo 2 cartas y a su amado hijo espiritual también Tito le escribió una carta. Y yo le he pedido a Ramón que hable sobre esa carta, la carta de Pablo a su hijo espiritual Tito. No sé lo que habrá puesto, me dijiste algo, pero vamos a escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, Ramón. Amén, gloria al Señor. Dios está aquí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, con nosotros, el Dios Trino, por siempre y para siempre. Y lo más hermoso de nuestra fe es que es verdad, que es verdadera, que es histórica, que millones de personas la han vivido y la seguimos viviendo y la seguirán viviendo hasta que llegue el fin. Y el cristianismo es transformador, ha transformado personas, familias, sociedades enteras, y la carta a Tito es un ejemplo más de todas las maravillas que hace el Señor en medio de las naciones, y que también lo está haciendo en medio de nuestra nación y en medio de nuestro país. Por esa razón, antes de comenzar, queremos darte las gracias, Señor. Queremos venir ante ti con un corazón humilde y agradecido, reconociendo esa obra que tú has hecho en nuestros corazones, que tú obras, Señor, sin parar desde el inicio, porque entendemos que todo lo que ha pasado, lo que sigue pasando y lo que pasará, eres tú hablando a la humanidad. Todo lo has dirigido para que nosotros creamos, para que nosotros te sirvamos, para que nosotros nos arrepintamos y pasemos de muerte a vida eterna, Señor. Tú eres grande y todopoderoso, y por eso nos entregamos a ti esta mañana para escucharte, para alabarte, para darte gloria y honra. En tu nombre, Jesús. Amén. Y en medio de toda esa fuerza transformadora que ha hecho el cristianismo, no se quedó nada más en las ciudades donde comenzó a originarse, sino que se esparció muy rápido por todo el mundo. Y uno de esos grandes hombres de la fe, como hemos visto semana tras semana, ha sido Pablo, que no nada más se encargó, no nada más él se convirtió, sino que él también convirtió al cristianismo en algo superior dirigido por el Espíritu Santo. Una conversión doble. Porque Pablo fue dirigido completamente por el Señor y era manso a su espíritu y entendía, si bien creía que Cristo viene ya, también sabía que era necesario preparar hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres, porque también Pablo trabajaba con bastantes mujeres y eso rompía paradigmas. El Señor Jesús vino a traer libertad al hombre, a la mujer, a los niños, a los ancianos, y por eso esa libertad que la gente conseguía en Él, ese cambio de vida, ese propósito que ahora conseguimos, tiene un nuevo sentido en Él. Por eso entendemos cómo multitudes en ese movimiento se explotaban hacia allá, pero había muchos problemas, y problemas muy serios que tenían que enfrentar. No nada más en Judea, sino en todo el mundo antiguo y que se extienden hasta hoy. Y el diablo será muchas cosas, pero si algo que no es que no es original. Cuando estudiamos las herejías, eso es aburridísimo porque siempre es lo mismo, no hay un cambio de valor. Cambia la cara. Es otro papel, pero el caramelo envenenado que está dentro siempre es igual. Es la misma propuesta, alejarnos de Jesucristo, alejarnos de la salvación, alejarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, alejarnos del cambio verdadero. Incluso disfrazado de Dios, y creemos que estamos cambiando, pero realmente no hay cambios verdaderos. Y por eso el Nuevo Testamento está repleto de inicio a fin, de puras advertencias en contra de los falsos maestros, en contra de las falsas doctrinas, en contra de lo que se parece, pero no es. Y ese engaño es tremendo y sigue hoy. Han pasado 2000 años, pero es exactamente las mismas doctrinas y exactamente los mismos engaños. Cambian las caras, cambian los nombres, cambian algunas propuestas, pero la esencia es igual porque el diablo no tiene más nada que ofrecer. Porque el dueño de todo es nuestro Dios. Y en ese contexto entendemos que Pablo coloca a distintos líderes en distintas iglesias locales. Y uno de estos líderes era Tito, que mencionaba ahora nuestro pastor. No sabemos de dónde era Tito, pero era gentil, muy seguramente.
quizás griego, dicen las tradiciones, y Pablo lo deja sembrado en la isla de Creta, que hoy en día es Grecia. Una isla que tiene unas características muy particulares que vamos a comenzar a ver en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la epístola a Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras anciano en cada ciudad, así como yo te he mandado. Tú no vas a trabajar solo, tú vas a colocar líderes locales según cada ciudad, porque un pastor en Caracas no puede tener las mismas características de un pastor en Cumaná, porque cada pueblo es diferente, cada pueblo tiene unas necesidades, cada pueblo debe ser abordado en el marco de sus problemas, y el Evangelio de Jesucristo debe transformar a todos. A los ricos, a los pobres, a los que son de ciudad, a los que son del campo, los que son de la etnia A, B, C o D, o las etiquetas que nosotros queramos poner. Para Dios es un solo pueblo, que nos ha unido y nos ha unificado bajo Jesucristo sin ningún tipo de distinción o frontera. Así que Tito tenía esa misión particular de transformar por medio del Evangelio de Cristo a la isla de Creta en Grecia y con ella toda la nación griega. No es una tarea fácil, entendiendo todo lo que implicaban los griegos en este contexto. Así que vamos al versículo 10. Por esa razón, ¿por cuál causa? Lo dice en el versículo 10. Porque hay aún, todavía, siguen habiendo, y han pasado 2000 años, y todavía podemos decir hay aún, y en abundancia, muchos, no son poquitos, son muchos, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión en este contexto? Los que insistían en el camino desviado de que el pueblo de Dios es étnico, de que el Evangelio no es para todo el mundo, solo para mí, para los que son como yo, solo para nosotros, para los otros no. Y en ese sentido, Pablo les llama engañadores, prácticamente herejes. En otros pasajes les dice, en otras cartas más fuertes, pero son los mismos problemas que seguimos viendo hasta hoy. A los cuales es preciso tapar la boca, no les des tarima, no les des espacio, no les des oportunidad de que sigan inmiscuyéndose en tus asuntos, en tu iglesia local, porque traen es confusión. No, es que hay que escuchar, pero si ya sabemos que el mensaje es el mismo y la herejía es la misma, ¿qué vas a escuchar? Vas a cambiar el papel, pero vamos a seguir comiendo el caramelo envenenado. Entonces no tiene ningún sentido, no hay que darle cabida, es preciso taparles la boca porque trastornan casas enteras, familias, que las llevan a la perdición. Cuando habla de casa está hablando de hogares, de generaciones, generación tras generación, que enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hacen negocio con la fe. Hacen negocio de un supuesto mensaje de Dios que no es de Dios, que es el mensaje que la gente quiere escuchar, que es el mensaje que la gente está dispuesta a dar por ganancias deshonestas. ¿Sigue existiendo eso hoy? Ahora hasta tienen plataformas de marketing y cada vez más sofisticados. Y es el mismo problema que existe desde hace 2000 años. Aquellos que quieren desviarnos del mensaje verdadero de Jesucristo, que viene a salvarnos, que viene a rescatarnos. ¿Por qué hay tantas alertas en el Nuevo Testamento? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no es una carta, no son dos, no son tres. En prácticamente todas, incluyendo los evangelios y el libro de los Hechos, hay alertas continuas. Dentro de sus propias filas se levantarán quienes traten de engañar. Y 2000 años todavía hay gente que duda que Dios es trino, porque no han pasado 2000 años que decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y regresamos otra vez, no, es que el plural majestático del hebreo y bla, 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 bla. Reinventando la rueda cuando ya tenemos un mensaje claro que Jesucristo enseñó, que los apóstoles enseñaron, que gente como Tito y la segunda generación enseñaron y nosotros debemos replicar, porque toda la revelación ha sido dada. Así que hay engañadores que enseñan por ganancias deshonestas para sorprender, para robar, para estafar. Uno de ellos, aquí está hablando de los cretenses en general, su propio profeta, cuando dice profeta aquí realmente es un filósofo. Y esto lo dijo realmente un filósofo griego. Hablando de los cretenses, dice, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Eso lo dicen sus propios filósofos. Y Pablo dice, y esto es verdad. Y uno dice, ay, Pablo sí es racista, Pablo sí es fuerte, pero es que no tiene que ver con eso. Pablo está respondiendo a Tito,
porque ellos son discipulador y discípulo. Pablo está mentoreando y Tito seguramente le habrá escrito muchas cartas diciendo: esto me está pasando en mi congregación, estoy lidiando con estos problemas, mi gente no entiende, mi pueblo es así. Y Pablo le está diciendo: pero es que en sus propios profetas tienes la radiografía del sitio donde estás, pero no veas cómo está tu nación hoy. Mira lo que Dios puede hacer con tu país, con tu gente, y te doy las instrucciones para que eso llegue a ser. ¿Y saben qué? Grecia fue transformada y hasta hoy en su bandera está la cruz de Jesucristo. Porque ha sido sembrada el evangelio verdadero en la isla de Creta y en Grecia, y ha sido sembrado en Venezuela. Y si perseveramos y llevamos adelante la palabra de transformación, la palabra verdadera de Jesucristo, así como Tito pudo comenzar la semilla para transformar toda Grecia, nosotros vamos a ver maravillas en el sitio donde Dios nos planta. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Pero hay que reconocer la realidad. La realidad es que hoy tenemos esta situación. No es negarlo, no es decir en el nombre de Dios eso no es así. Bueno, dilo 50 veces y no va a cambiar. Porque Tito no se centró nada más a orar, sino que también actuó, cambió y con oración y acción juntas logró transformar grandes cosas en su país. Así que, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos con respecto a la fe, no atendiendo a fábulas judías que existen hoy todavía, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, sino que se mantengan en lo que ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Porque todas las cosas, versículo 15, son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos absolutamente nada es puro. No hay pureza alguna en el mensaje. Pues hasta su mente y su conciencia están totalmente corrompidas y podridas. Entonces, ¿qué tienes que escuchar de allá? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados con respecto a toda buena obra. Para los discursos, excelente, suena muy bonito, suena muy hermoso todo lo que se enseña, todo lo que se predica, pero la práctica lo es todo. No hay fe si no hay práctica. La práctica y las obras son ese fruto directo de la fe. De nada me sirve estar metido en una iglesia 24 horas si yo no cambio mi vida. Eso no me va a dar salvación ni me va a dar transformación verdadera. Profeta Isaías, dijo el Señor por medio de él: ustedes alzan manos ante mí llenas de sangre y de robo, y yo no los voy a escuchar. Y sigue siendo la misma realidad que tenemos con los creyentes en Creta y con todos los creyentes en general. ¿Qué tipo de mano yo le alzo a Dios? ¿Cómo está mi boca? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está lo que yo he hecho? ¿Puedo dormir tranquilo? ¿Tengo la conciencia limpia? Son preguntas que todos nos tenemos que hacer y nos llevan a la misma realidad de que el cristianismo es una fe de transformación, una fe de cambio. Si no hay cambio, y cambio no significa tener más dinero, mudarme, cambiarme de país, eso no son los cambios, son los cambios que predican los falsos. Pero el cambio verdadero es en mi conducta, en mi mente, en mi carácter, en mi corazón, mi actitud, mi vocabulario. Y es el mismo mensaje que Jesús nos ha repetido desde Génesis hasta Apocalipsis. Y se sigue repitiendo hasta hoy. Y debemos repetirlo hasta el fin para que todos los que crean y sean transformados verdaderamente un remanente fiel, porque siempre el remanente fiel son pocos, son los que alcanzan esa salvación por medio de Él y la gloria es para Él. Así que Tito tiene una realidad compleja, pero que no es demasiado diferente a la nuestra. Está minado de falsos maestros que tumban todo lo que él está haciendo, donde él hace A y vienen 10 a enseñar B. Además está lleno de un pueblo que no quiere escuchar, que está perdido en deleites, en pecados, que es una colonia romana con muchos privilegios, donde viven bien y están felices, entonces ¿qué necesidad tienen de Dios? Y los pobres tampoco quieren saber de Dios, ni los ricos. Así que Tito está trancado por todos lados. Y seguramente en la carta que le escribe a Pablo se queja de todo eso. Pero Pablo le dice, ve más allá. Pero tú, versículo 1 del capítulo 2, olvídate de lo de arriba. Pero tú, habla y sigue hablando todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No te calles, no pares.
En español tenemos un solo imperativo, pero Tito pudo entender que esa orden es continua. Síguelo haciendo, síguelo haciendo. Es una orden que él ha comenzado, pero que ahora sigue adelante y tú debes seguir enseñando sin parar hasta el último día de tu vida. Todo lo que tú has aprendido. De mí, que yo lo aprendí de Jesús. Y así, cadena tras cadena, estamos los creyentes verdaderos que hemos recibido el mensaje verdadero sin adulteración de todo lo que Cristo ha hablado desde un inicio. Luego nos empieza a dar un conjunto de instrucciones, cómo deben ser ancianos, ancianas y jóvenes. Pero aquí, al hablar de ancianos y ancianas, tenemos que pensar que es siglo I, no es un cargo formal como lo entendemos hoy. Podemos entenderlo como hombres creyentes, mujeres creyentes, jóvenes creyentes. Eso nos abarca a todos, de alguna manera. ¿Qué deben hacer los hombres? Versículo 2, que los ancianos o los hombres deben ser sobrios, deben ser serios. Serio significa honorables, de buen testimonio delante de Dios y por supuesto delante de los hombres. Además deben ser prudentes, sanos con respecto a la fe, con respecto al amor y con respecto a la paciencia. Y aquí la paciencia no es esperar, la paciencia es perseverar. La paciencia es seguir adelante en medio de la dificultad. El hombre no puede rendirse, no puede caer y dejar caer su familia. En medio de la tribulación, en medio de la dificultad, debe estar sano en la fe. Debe enseñar a su esposa, a sus hijos o a todos aquellos con los que él viva y conviva. Es su deber. Pablo lo desarrolla más en Efesios y en otras cartas, pero aquí es el mismo mensaje donde el hombre de Dios tiene la responsabilidad de ser reverente y de ser firme y mantener el mismo mensaje de la fe. Y no adulterar nada de lo que ha recibido. Ahora las mujeres. Las ancianas, versículo 3, asimismo, igualito que los hombres, sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Y la palabra calumniadora me gusta mucho porque en griego es diabla, que no sean diablas. Y diabla significa acusadoras, significa lengua de víbora, si queremos ponerle un término más venezolano. No se meten donde no la llaman. Da consejos cuando se lo piden, porque si no va a herir y no es un verdadero consejo. Y no sirve para nada ese consejo. Así que lo que me gusta de Pablo es que Pablo es honesto y directo. Le dice, dile a las mujeres que se cuiden de no ser diablas, de no ser acusadoras, de no ser calumniadoras. Además, no esclavas del vino, sino que enseñen todo lo bueno continuamente. Deben ser maestras del bien, maestras de lo bueno, pero sobre todo con su ejemplo. Porque lo que más enseña es el ejemplo. Usted no inspira con palabras nada más. Porque la gente puede ver un discurso, pero cuando ve la realidad, todo eso se cae. Son promesas que se van. Promesas de papel. Entonces, yo quiero cambiar y quiero que mis hijos cambien. Bueno, cambiaste tú. Porque si no cambias tú, ¿a quién vas a inspirar? Si el hogar no cambia, ¿por qué no cambio yo? Entonces, ¿qué hacemos? Pasarán 5, 10, 15, 20 años, escucharás 18,000 prédicas muy buenas, pero no vas a, si tú no cambias y no decides cambiar, no va a haber ningún cambio en tu hogar. Tan sencillo como eso. Porque la transformación es interna y la hace el Espíritu cuando nosotros nos dejamos moldear. Así que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa. Cuidadosa de su casa no significa que va a lavar, que va a planchar, que va a limpiar. Aunque eso es parte, digamos, importante que por supuesto que hay que hacer. Pero aquí cuando habla de casa es la familia del hogar. Tiene que velar por su hogar, la paz de su hogar, el sostén de su hogar emocional. Por sus hijos y por todos aquellos que estén bajo su cuidado. Así que la responsabilidad no es nada más material, como la hemos desvirtuado a veces, sino que también implica lo más importante, lo más sagrado, es el rol y la paz del hogar. ¿Tú contribuyes a que tu casa sea la Tercera Guerra Mundial? ¿O tratas de ser, mientras recitas la mujer virtuosa? Y yo soy la mujer virtuosa y todo lo demás, y por dentro es una guerra. ¿O realmente hay un cambio y una transformación allí? Porque si no, nuevamente, nada pasa si nosotros no cambiamos. Así que a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Así que nosotros blasfemamos la palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesucristo. Blasfemamos el nombre de Jesucristo cuando no cambiamos, cuando no somos así, cuando decidimos seguir en las mismas cosas. Así que, versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes o que sigan siendo prudentes. Sigue exhortando. Es una acción continua. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, sé íntegro, sé serio y ten una palabra sana e irreprochable, de modo que tus enemigos sean avergonzados y no tengan nada malo que decir acerca de ustedes. Y cuando habla aquí de adversario, no está hablando del diablo nada más. El adversario aquí es toda aquella persona que venga a acusar, que no tenga nada que decir contra ti. A Jesucristo lo acusaron en el juicio, pero no tenían nada que decir acerca de él. Eso fue hallado culpable siendo inocente. Nosotros también, si nos acusan, que nos culpen, pero siendo inocentes. Que no tengan nada que decir. Y sé tú el ejemplo, Tito. No se lo dice, ve y enséñales y háblales, no le dice, enséñalo, pero lo más importante, como tú lo vas a enseñar, es con el ejemplo. Sé tú el molde y el modelo para cada uno de ellos. Luego otra exhortación. Sigue exhortando a los siervos, a los empleados, a los esclavos, a que se sujeten a sus respectivos amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, que también quiere decir no robando. No, pero en un lapicero, ahí hay mucho en la oficina. Hay 10 resmas de papel, no importa quién lo va a agarrar sin permiso, uno más. Ladrón es ladrón, se robe un lápiz o se roba $1.000.000. Y está defraudando a su jefe. Pero es que es malo. No importa, que no dice que sean los buenos. Dice a todos. Y es una integridad que debemos tener desde adentro hacia afuera. Sino siendo fieles en todo, para que en todo adornen, o quiere decir también hagan honor a la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo la gente va a creer si no hay cambio? Entonces soy igual que cualquiera de la calle que voy a predicar yo. Si no tengo una propuesta de valor, ¿qué diferencia hay entre lo de adentro y lo de afuera? Por eso es tan vital esa transformación. Y Pablo nos exhorta por medio de Tito tantos detalles de cada cosa, y cada palabra tiene un profundo significado, pero queremos la idea global de transformación. ¿Por qué? Uno diría, bueno, pero ¿por qué? Si ya Dios me salvó y no tengo que hacer nada. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y cómo van a ver la gracia de Dios si yo no la proyecto? No nada más me pierdo yo, estoy haciendo que se pierdan los demás. Y cargo sangre inocente sobre mi cabeza de alguna manera. Cuando yo no predico, cuando yo no muestro con mi ejemplo lo que el Señor ha hecho en mí, estoy siendo estorbo. Porque no nada más la gente no llega, sino que va a decir, lejos con esta gente, imagínate, habla de Dios todo el rato y mira cómo trata a los demás. Mira lo que dice, mira lo que hace. Y la gente, en lugar de acercarse, la alejas. Hay gente que a veces uno prefiere que no evangelicen de verdad, que hacen más callados que hablando. Y de este tipo de gente es la que nos alerta acá Pablo, y le dice a Timoteo, sigue adelante y mantente, porque la gracia de Dios está revelada, se está desbordando, el Espíritu Santo está aquí, va a transformar la isla de Creta, va a transformar tu país, tu iglesia, no dejes de creer, sigue exhortando. No te pares por la situación actual. La gracia ha sido revelada. Dios eterno se hizo hombre y habitó entre nosotros, tabernaculizó en medio de nosotros y ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y nosotros tenemos ese Espíritu eterno allí. Ahora, ¿cómo se revela esa gracia? Pues enseñándonos que después de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, comencemos a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. En español perdemos el orden, pero es muy claro aquí. Primero se abandona la impiedad. Yo debo decidir todo lo que yo era atrás, lo entrego y lo pongo delante de ti, Señor. Yo no quiero seguir siendo igual. Queremos cambiar, queremos transformarnos.
No queremos seguir siendo igual y toda esa impiedad que yo había hecho, Señor, o que yo soy y que yo era, la quiero dejar atrás y quiero comenzar a vivir en este siglo. El mentiroso te dice, nunca vamos a alcanzar la perfección. No importa que peques 1, 2, 3 veces. Dios es bueno, Dios perdona. La sangre de Cristo no es lavadora, mis hermanos. Nos lavó una vez y para siempre. Y Juan, otro apóstol, dice en sus cartas, el que está con Cristo no peca más. Vela por no pecar más. Y Cristo le dijo a la mujer, vete y no peques más. No quiere decir que yo peco un día y pido perdón y regreso y hago y voy y vengo. Porque no es juego. No es un juego. Pero vemos que muchos lo toman como juego, lamentablemente. Lo predican como juego y lo enseñan como juego. Así que renunciar a esa impiedad es una decisión. Y es una decisión permanente de decir, yo no quiero volver atrás. Cueste lo que me cueste. No significa que yo por arte de magia estoy listo. Por supuesto que hay un proceso de transformación. Pero la transformación no es excusa para que la transformación dure 80 años y no cambiar nada. Porque ese cambio debe estar vivo y vigente. Y lo vemos incluso en el mismo Pablo que va escribiendo, el Pablo que comienza, la primera carta que nos escribe, por ejemplo, Gálatas, vemos un Pablo bravo, un Pablo que hasta insulta y dice groserías allí. La Biblia tiene groserías, sí, Pablo las dijo y nos muestra ese carácter de él. Pero luego lo vemos en Corintios, más suavecito, más manso, enfrentando mucho mejor cuando han pasado 10 o 20 años de las otras cartas. Ahora vemos un Pablo humilde. Así que Pablo sabe lo que está hablando y lo que está diciendo. Él ha cambiado y ha transformado porque somos nosotros testigos cuando estudiamos sus cartas de ese cambio de carácter que él va teniendo. Como a medida que va a sus últimas cartas, siendo esta una de las últimas, hay un cambio de corazón en lo que él fue. Entonces el Pablo bravo de Gálatas, que es muy importante y qué bueno que lo hizo así en su momento, es muy distinto al Pablo que tenemos ahora, porque ha sido transformado y renovado por el poder del Espíritu. Así que esa gracia nos enseña que renunciando a esa impiedad y a los deseos humanos podemos comenzar a vivir en este siglo. No es que cuando nos muramos alcanzaremos la perfección y todo lo demás. No, desde este siglo podemos comenzar a vivir de una manera que es recta, que es justa y piadosa delante de Dios y delante de los hombres como testimonio, que es lo que dice Pablo. Pues ¿cómo creerán si nosotros nos damos testimonio del amor, si nos damos testimonio de lo que somos? Mientras aguardamos la esperanza bendita y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque esperamos su segunda venida, Él volverá. Y mientras vuelve vamos a vivir de manera justa para Él. Vamos a vivir de manera piadosa para Él. Y vamos a esperarlo a Él dando testimonio en absolutamente todas las cosas. Porque este Jesucristo se dio a sí mismo, versículo 14, para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. No de la mitad de las iniquidades y me quedo con la mitad. Y no hay negociación. Él nos redimió y nos limpió de absolutamente toda iniquidad para que seamos nuevos, para que seamos puros y purificar para sí un pueblo propio que esté celoso, ansioso de hacer buenas obras, de servir a los demás, de darle a otro ese poder transformador que nosotros hemos recibido. Uno no se lo queda para uno, no quiere darlo a los demás, quiere servir a los demás, quiere ayudar, quiere cambiar. Y algo impresionante que vemos en toda la historia de Israel y también en la era del Señor Jesucristo es que prácticamente Dios no está en los templos. En los templos están los hipócritas, los sacerdotes y los que predican, pero fuera está moviéndose el verdadero espíritu. En las obras verdaderas que cambian. Sin embargo, muchas veces desde muchos templos se enseña, y lo vemos en la época de Cristo, lo que no es correcto, el camino que desvía de Dios. Y el Espíritu Santo verdadero ha construido un nuevo templo que, como dice Pedro, son piedras vivas y somos cada uno de nosotros que ha recibido a Jesucristo en el corazón. Un templo que no tiene fronteras, que no tiene límites, que no tiene barreras, sino que estamos unidos en un solo Espíritu y en un solo Señor y hacia unas solas buenas obras encaminadas a que todo el mundo crea y todo el mundo se transforme y todo el mundo llegue a los pies de Jesucristo. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Así que le dice Pablo, versículo 15, esto sigue hablando, sigue exhortando y sigue reprendiendo con toda autoridad y no permitas nunca que nadie te menosprecie. Tú tienes un valor que Dios te ha dado y eso no implica orgullo, eso implica entender donde Dios me ha puesto, yo debo decir lo que tengo que decir, duélale al que le duela, gústele al que le guste, porque el mensaje de Dios no se negocia.
Y si a Jesús lo intentaron apedrear, pues bueno, que vengan con sus piedras, pero no pueden cambiar nuestro mensaje. No nos doblegaremos ante nada ni nadie, porque nuestra rodilla solo se dobla delante de Jesucristo. Luego sigue Pablo y entra en una nueva dimensión que nos hace reflexionar y dice, recuérdales también a toda la gente con la que tú estás, a los creyentes, recuérdales, sígueles recordando que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades locales, que obedezcan y que estén dispuestos a hacer toda buena obra, nos los vuelve a recalcar. Que no difamen a nadie, que no hablen mal de nadie y que no critiquen a nadie, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No venir con orgullo, te vas para ir al infierno porque yo tengo la salvación eterna y tú no. Gente que predica así. Yo digo que no prediquen, hay gente que predica, uno provoca de verdad para ponerle la mano en la boca, como decía Pablo aquí. Porque estorba la obra que uno hace. La buena obra que el Espíritu hace, la estorba. Y venimos con arrogancia, creyéndonos que yo voy a una iglesia, yo soy santo, yo soy puro, yo soy bueno. Y vemos el mundo entre creyentes y no creyentes. Una cosmovisión totalmente sesgada, ciega, muy distinta a la que Jesús tenía. Solo son los que son como yo, los que son de mi denominación, los otros no. Y uno escucha mensajes de odio y contra personas específicas, nacionalidades específicas, grupos específicos, que en el nombre de Dios predican es odio. Y Pablo nos exhorta muy claramente en contra de eso. Dice, sean humildes, mansos, delante de todos los hombres. Y nos da una razón muy dura. Versículo 3. Porque también nosotros en otro tiempo, y aquí los traductores les encanta a veces endulzar la cosa, pero Pablo es sincero. Yo voy a dar los sinónimos más apegados. ¿Cómo éramos nosotros antes? Dice Pablo. Tito, acuérdate de dónde venimos nosotros. Y esto es duro, pero Pablo lo reconoce y él se incluye aquí. ¿Cómo éramos todos nosotros sin conocer a Jesús? Bueno, Pablo comienza, dice aquí insensatos, pero realmente la palabra es imbéciles. Éramos imbéciles. Éramos desobedientes. Rebeldes suena más, ¿verdad? Pero somos desobedientes. Éramos descarriados, esclavos de todo tipo de placer. Malgastamos nuestra vida en maldad y envidia. Perdimos el tiempo. Nosotros nos engañamos, no, es que ningún tiempo es perdido porque Dios lo usa. Sí, gloria a Dios, pero no podemos negar que perdimos tiempo. Malgastamos el tiempo en maldad y nos descarriamos y eso nos tiene que doler para no perder ni un segundo más del tiempo que tenemos. Además, éramos detestables y nos odiábamos los unos a los otros. Tú te quejas de los cretenses y tienes toda la razón, son eso, pero acuérdate que tú también fuiste eso y más. Y yo también fui eso y más. Y más Pablo, que fue asesino, lo pudo decir. Así que Pablo con toda humildad le dice, Tito, acuérdate de dónde salimos. No te olvides de qué hueco te sacó Dios. Cuando estés arriba, no te olvides que estabas abajo y que Él fue el que te limpió, que Él fue el que te restauró, que Él fue el que te renovó. Que nadie tiene derecho a venir con aureolas de santidad, a menospreciar a ningún otro ser humano, porque nosotros también éramos, y lo vamos a volver a repetir, imbéciles, desobedientes, descarriados, esclavos de todo tipo de placer, malgastamos la vida en maldad y en vicios, detestables y odiadores los unos de los otros. Ese es nuestro pasado, que el Señor ha limpiado y restaurado. Pero, qué bueno que hay un pero. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y cuando se manifestó su amor para con los hombres, Él nos salvó, nos liberó y nos sanó. Él nos sacó de eso. Ya no somos así. Entonces no regreses a de donde Dios te ha sacado. Mira para adelante. El que echa para atrás se queda como estatua de sal. Vamos hacia adelante. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por medio del lavamiento regenerador, hablando aquí del bautismo en agua, y por la renovación del Espíritu Santo, Él nos salvó. Y ahí están los tres testigos de los cuales también habla Juan, el Espíritu y el agua, y nuestro Dios Todopoderoso, y la sangre que nos limpia de pecado. El cual derramó
en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, y por medio de Jesucristo hemos recibido ese Espíritu Santo que nos acompaña todos los días hasta el fin, junto con el Padre y junto con el Hijo. Tenemos un Dios poderoso que está con nosotros y que sigue adelante en el camino, viviendo cada día junto a nosotros. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ya no somos toda la lista fea que estaba atrás, ahora somos herederos de una promesa eterna y como tal tenemos que comportarnos como tal. Porque el heredero de un rey ni es imbécil, ni es pendenciero, ni pelea, ni busca todo lo demás. Así que esa es la orden clara y directa que Pablo le da a Tito. Luego continúa en el versículo 8. Palabra fiel es esta. Todo lo que hemos hablado es verdad, es verdadero y debes perseverar en esto. Y en estas cosas yo quiero que insistas con firmeza. No es que una vez o dos veces, sino continuamente. No pares de predicar, no te canses de clamar, no te canses de orar, no te canses de trabajar hasta que veas el cambio en Creta. Y qué bueno que Tito lo hizo porque Grecia fue transformada. Y hasta hoy se mantiene como un bastión cristiano muy importante. Luego dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Okay? Y ya vamos cerrando con esta exhortación final. Pero evita las cuestiones necias y genealogías. Cuestiones necias podemos traducirla también como conversaciones estériles, conversaciones estúpidas o sin sentido. Pablo es muy honesto, muy directo. Hay algo que a la gente le encantaba hacer y le sigue encantando, supuestos debates. Ahí abren un tema, hablan 500 cosas y después no se recoge absolutamente nada de lo que dijeron y lo que hacen es traer confusión, lo que hacen es traer desacuerdo, traer división y que todos los que los escuchen o los vean se burlen de ellos. Bueno, ojalá fuera de ellos, también se burlan de todos nosotros, nos meten en el mismo saco. Entonces Pablo exhorta a Tito, el camino no es discusiones, el camino no es palabra, el camino no es hablar. La fuerza transformadora es del Espíritu y tú la vas a mostrar por medio del ejemplo. Así que evita las cuestiones necias y las genealogías, que eso sigue hasta hoy, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, porque no vas a hacer nada hablando lo mismo si la persona no quiere cambiar. En otro pasaje lo dice más fuerte, entrégalo al diablo. El diablo se encarga de él. Fuerte, pero así es Pablo, honesto, sincero, directo, nos dice las cosas en la cara y le damos gracias a Dios por su vida y que nos ha dejado esta epístola que nos hace pensar. Una epístola que nos hace maravillarnos en las obras que Él ha hecho. Y es tan real y tan honesto que vamos a leer rápido acá del versículo 12 al 15 su despedida. Fíjense la relación que había aquí. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, no sé a quién te voy a mandar, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí voy a pasar el invierno y prácticamente lo quiero pasar contigo. Si puedes venir conmigo, ven. Ahí vamos a hablar mejor, vamos a seguir esta relación de discípulo-discipulador. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud. Encaminar significa proveer económicamente para su viaje. Y ese es otro deber que tenemos los cristianos, proveer para las misiones, proveer para todos aquellos que salen, proveer para la obra. Encamínalo a su viaje quiere decir vela, que a ellos no les falte nada para poder llevar la obra de Dios que va a producir fruto. No es que Dios proveerá y vamos a orar para que Dios provea. No, encamínalos. Busca la manera en la que se pueda la iglesia encaminar estas obras. Porque no es con fe nada más, sino la fe y las obras lo que mueve el Espíritu de Dios. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos, para que no sean estériles. Si no ayudamos, si no servimos, si no hacemos nada, somos sin fruto, a pesar de estar metidos en una iglesia. Debemos procurar servir con amor. Si no tengo dónde, ¿qué hago? Etcétera. No se trata de servir en la iglesia, empieza sirviendo a tu casa, empieza cambiando tú, dando un ejemplo a los tuyos. Y todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, y que la gracia sea con todos ustedes por los siglos de los siglos. Amén.
Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por tu palabra viva, Padre Celestial. Gracias porque tú haces cosas maravillosas y porque vemos el testimonio verdadero de millones de hombres y mujeres en medio de tu palabra, Señor, en medio de todo lo que tú has enseñado, has dado y has mostrado de Génesis a Apocalipsis, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, estas lecciones que queden impregnadas en nuestro corazón, estas lecciones eternas porque son dadas por ti, porque son palabra de tu Espíritu a nosotros. Queremos cambiar, queremos transformarnos, Señor. No queremos seguir siendo esas cosas negativas que hemos visto, sino que queremos que nos transformes en hombres, mujeres, jóvenes, ancianos nuevos, renovados delante de ti cada día. Ratificamos que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador eterno, Señor. Que seas tú en medio de nuestros corazones, que seas tú esa fuerza transformadora de cambio. No queremos seguir siendo igual. Por eso nos entregamos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con toda humildad. Haz con nosotros como te plazca. Hechura de tus manos somos tuyos por siempre y para siempre, Jesucristo. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra, Padre. Gracias, Jesús, por esa enseñanza que nos das a través de esta epístola de Tito, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú siempre nos esfuerzas en tu gracia salvadora, Padre amado. Gracias, bendito Dios, porque cada día, Señor amado, tú nos recuerdas, Padre, cómo nosotros debemos vivir justa, piadosamente, Padre. Así como nos insta, Señor amado, cuáles son las normas en las que debemos andar, los ancianos, las ancianas, los jóvenes. Señor amado, bendito, que podamos, Señor, vivir en la santidad, Señor amado. Que podamos, bendito Dios, servirte a ti como vasos de honra, Padre Santo. Como vasos de honra y ser esos modelos, Señor, para llevar tu palabra de transformación. Señor, transfórmanos cada día, Señor amado.Ínstanos en tu palabra, Señor amado, para que podamos llevar también esa palabra a esta nación. Así como Creta, Padre, fue transformada, que nuestra nación Venezuela también pueda ser transformada a través, Señor amado, del modelo, del carácter, Señor amado, en Cristo Jesús, Padre. Te lo pedimos, bendito Dios, santo eres, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Padre Santo, y enséñanos a vivir así como dice tu palabra.
quieta piadosamente, Señor amado. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Porque todo